sociales. Le damos la cordial bienvenida a esta nueva serie que vamos a empezar, Enfrentando a los Gigantes. Saludamos a todas las personitas que nos acompañan por primera vez, personitas que sé que vienen por segunda vez. Ahorita me alegra verte. Santa Elena, ¿no? Santa Elena. Y aquí está, fiel buscando a Dios. Qué bueno, me alegra mucho eso. Próximamente vamos a abrir el grupo en Barrancas. Quiero contarles eso. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Muy seguramente Amaime, ya estamos en los contactos con Amaime y ya tenemos un contacto en la Buitrera. Entonces lo que necesitamos es gente que esté dispuesta para servirle al Señor, porque realmente Dios ha sido muy bueno y bueno, nos ha dado de su amor. Para la época de 1920 y 1935 hay una mujer que rompió los prototipos y los esquemas mentales, porque lo que se lograba en ese momento aparentemente lo lograban eran los hombres. Y aparece esta mujer llamada Amelia Earhart, que fue la primer piloto mujer que tuvo un gran desafío, atravesó el Atlántico y quiso desafiar y atravesar todo el Pacífico. Cuenta la historia que tuvo muchos récords. National Geographic le iba a entregar una medalla a ella por las hazañas que había hecho, pero en su último plan que tuvo fue pasar el Pacífico, atravesarse el Pacífico, y quiero leerles algo aquí exactamente de la bibliografía de ella. Después de recibir al Electra, partió de Los Ángeles hacia Florida. El Electra era el aeroplano en el que estaba haciendo el vuelo, el 21 de mayo de 1937. El 1 de junio salieron de Miami y su primer destino fue San Juan, Puerto Rico. De ahí voló a Caripito, el oriente de Venezuela, bordeando luego Sudamérica con rumbo al África y el Mar Rojo. Desde allí realizó un vuelo inédito en la historia de la aviación hacia Karachi, en Pakistán. Después se dirigieron rumbo a Calcuta el 17 de junio. Posteriormente sus destinos fueron Birmania, Bangkok, Singapur y Bandung. Y resulta que habían adaptado una isla que se llamaba en Nueva Guinea. Habían adaptado una isla donde ella pudiera pues hacer como el transbordo, hacer las adecuaciones que tenía que hacer y poder seguir pues su recorrido. Pero partiendo de allí no pudo hacer el contacto con la persona pues que le daba las coordenadas, que le decía, que le iba guiando en su vuelo. Y la última frase que sabe ella, porque es una de las pilotos desaparecida, que hay muchas versiones de lo que se dice de la desaparición de ella. Las últimas palabras en tierra fueron las siguientes, que ya se las quiero aquí leer. Dice: en lo restante mantendría comunicación con el guardacosta estadounidense, y él reportó su posición 232 kilómetros al sureste de las islas Nuku'manu a las 8. Hizo su último contacto, escúcheme esto, hizo su último contacto de radio con Lee, donde se le comunicó que el avión volaba en curso a la isla Osland, 3.657 metros de altura. Sin embargo, nunca se supo el rumbo que siguió tras alcanzar Nuku'manu. Después hubo algunas transmisiones cortas, pero no pudo averiguarse su posición porque los mensajes eran demasiado breves. Y el último mensaje era este: llamando al Itasca, debemos de estar encima de ustedes, pero no los vemos. Y hubo varios momentos de comunicación donde él le decía, yo te estoy escuchando, y aparentemente estaban muy cerca, pero ya no se ubicaba. ¿Por qué arrancó este tema y esa serie con esa historia? Porque al igual que esta mujer, muchos quizás en la vida hemos estado a punto de coronar, a punto de lograr algo, a punto, ya coronando, terminando nuestra odisea, y nos perdemos la conexión. Esta mujer perdió la conexión con la persona que le estaba ayudando, dando las coordenadas aquí pues en la tierra. Y muchas veces nosotros, dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros planes, perdemos la conexión con el ser más importante, que es Jesucristo. Ahora, vamos a ver a través de una historia bíblica que uno nunca reconoce que ha perdido la conexión. El ser humano siempre dice: yo estoy bien. Yo nunca he perdido la conexión con Dios. Quizás es porque de pronto no me ven ya por allá, pero yo estoy bien con Dios. Es el decir de todo el mundo. Yo siempre tengo a Dios metido y le doy la prioridad a Él en mi corazón. Pero igualmente le pasó en Marcos capítulo 4, del 35 al 40, a unos discípulos que un día se levantaron unas olas muy gigantes
que golpearon su barca, y aunque Jesucristo estaba en la barca, ellos habían perdido la conexión con Jesús, aún mismo ahí en la barca. Entonces, esto, Marcos capítulo 4, del 35 al 40. Esto nos demuestra que muy seguramente podemos decir, es que Jesucristo está montado en la barca de mi vida, pero quizás usted perdió la conexión con ese Jesucristo como la perdieron ellos, y comenzó a ver las olas gigantes que golpeaban la barca de su vida, las situaciones muy difíciles, las olas que comienzan a invadir, y a pesar de que ellos eran pescadores, a pesar de que ya habían tenido experiencias en el mar, esta nueva tormenta que aparece sobrepasó las anteriores. Y quizás usted tiene mucha experiencia manejando ciertas cosas en su vida, y ese es el gran error de muchos, que confiamos, muchas gracias, que confiamos mucho en nuestra propia experiencia espiritual. Yo ya llevo muchos años buscando a Dios, yo llevo 20 años, yo llevo 25, yo crecí en un hogar cristiano, yo ya sé que, bueno, si quiere venga le enseño, pastor. Y tal vez, a veces ahí estamos perdiendo la conexión con Dios, porque no tenemos la humildad. Quizás usted tiene mucha experiencia en su parte laboral, en las experiencias de su vida, cuando usted ha manejado su vida sentimental, su vida familiar. Siempre pongo el ejemplo, ¿a qué papá le gusta que le digan que el hijo lo está corrigiendo mal? Si todo papá creemos que lo estamos haciendo súper bien, y confiamos en nuestra propia experiencia. Y estos hombres eran pescadores, es decir, ellos ya habían enfrentado tormentas, pero esa tormenta que llegó los asustó. ¿Dónde quedó la fe de ellos? No quedó reflejada, porque lo que hicieron fue levantarse y reclamar: Jesús, a ti no te da pesar de mí. Entonces yo quiero invitarle que usted en esta noche, vamos a empezar, usted le diga a su vecino, al que tiene ahí sentado, porque vamos a estar hablando mucho de las actitudes con las que enfrentamos los gigantes. Todos estos 8 sábados hasta terminar este año vamos a estar hablando sobre derribando los gigantes. Pero aquí necesitamos, lo primero que necesitamos comenzar a cambiar es la actitud. Por eso yo le invito a que usted le diga al que tiene ahí al lado: tu actitud frente a los gigantes determina tu victoria o tu derrota. ¿Listo? Entonces a la cuenta de 3 usted se lo va a decir al que tiene al lado. A ver, si no está solo, dígaselo al que está atrás o adelante. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Tu actitud frente a los gigantes determina tu victoria o tu derrota. Entonces todos en la vida, en algún momento de la vida, necesitamos vivir una nueva temporada. Cada uno a veces tenemos momentos de gloria en los que estamos diciendo todo está bien, todo fluye perfecto, el trabajo, la familia, el amor, los hogares. Pero si así fuera la vida, pues sería maravilloso, ¿no? Pero todos sabemos que hay momentos en los que surgen baches. Y a veces tal vez usted también viene en un bache, con muchos activados en el camino de su vida, en su vida matrimonial, en su vida familiar, o surgen cosas que usted no se esperaba y se comienzan a convertir en gigantes. En el caso de la historia que vamos a hablar, esos hombres tenían que enfrentarse y conquistar una nueva tierra, y encontraron que allá habían unos gigantes. Esa historia la vamos a ver en Números capítulo 13 y 14. Si quieren, vaya a Números capítulo 13 y capítulo 14. Entonces, estos hombres necesitaban enfrentar a estos gigantes para poder conquistar lo que Dios les había prometido. Y quizás usted pues ya no tiene que andar en esa misma trayectoria enfrentando gigantes físicos. O quizás usted, en su caso es diferente, en su caso usted no tiene que ir a conquistar una tierra, pero quizás sí tenga gigantes al frente. Un gigante al frente puede ser, por ejemplo, que el dinero no le alcanza. Es un gigante con el que usted viene lidiando desde hace 1, 2, 3 y 4 meses. Quizás en su vida comenzaron a llegar nuevas palabras que usted no se esperaba, y usted le apareció un gigante que comenzó a lidiar con una metástasis, con un cáncer. Usted no esperaba una enfermedad, usted ahorita ya lidia y en su vocabulario ya se incorporó una nueva enfermedad. Un gigante aparece en su salud. Quizás usted viene lidiando con un problema que usted no esperaba de su hijo, de su hija, y se dio cuenta que ahorita tiene un gigante en la vida de su hijo, de alcoholismo, de drogadicción, de rebeldía, de un niño que necesita psicólogo, psiquiatra, porque tal vez tiene comportamientos no adecuados a su edad. Y es un gigante que se levanta, que usted y yo no lo esperábamos. Quizás usted no ha podido salir de la vida crediticia, lleva años. Usted trabaja y trata de trabajar, usted quiere pagar,
pero usted viene con un saldo en rojo desde hace años. Y eso se la ha convertido en un gigante. Quizá la temporada en la que su negocio facturaba y usted estaba bien, y usted estaba en momentos de gloria, ya desde hace unos años para acá usted viene tratando de sostener ese lugar para mantenerse. Y eso se le convirtió en un gigante. Quizás sus temores, sus miedos. Y quizás muchas cosas que usted comenzó a enfrentar. De rechazo, de dolor, de traiciones. Que se convierten en un gigante emocional en su vida. De quizás de humillaciones que hicieron otras personas a ti. Y todo eso comienza a convertirse en un gigante emocional, en un gigante familiar, en un gigante financiero, en un gigante en su vida física. Entonces vamos a leer esta historia y los pongo en el contexto, los voy a colocar en el contexto para que usted la entienda. Este pueblo de Israel, Dios les había dado una promesa que iban a conquistar una nueva tierra. Y les dio unas promesas mucho de bendiciones. Y ellos vieron la gloria de Dios. Ustedes saben que ellos primero el mar rojo se abrió. ¿Qué más? Dios proveyó el maná. Dios convirtió las aguas a mar. Es decir, esta gente conocía de Dios. Había visto milagros de Dios. Pero frente a un nuevo reto en su vida, frente a una nueva situación en su vida en la que ellos tienen que comenzar a tomar una buena actitud. Por eso comenzamos diciendo que eso es tema de actitud. ¿Qué hicieron ellos? Se frenaron. Se apagaron. Y vamos a ver un poco de características, qué es lo que hace el ser humano en vez de tener ese lenguaje de victoria, que es el que Dios nos ha llamado. Entonces, este pueblo va a entrar a la tierra de Canaán y Moisés les dice, vayan por favor y tráiganme el reporte de lo que ustedes observen, de lo que ustedes vean. Y es donde mandan a 2 espías. 10 de ellos trajeron un informe, que ya vamos a ver las características de ese informe, y 2 de ellos trajeron un informe diferente. Entonces quiero invitarle que vayamos a Números capítulo 13, versículo 24. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Recuerden que ellos cortaron un racimo de uvas que lo tenían que cargar, ¿qué? De hombro a hombro. Sigue diciendo, y volvieron, versículo 25, de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días estuvieron reconociendo la tierra? 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron ¿qué? La información. Ojo con este primer punto. Dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Cómo estuvo el primer punto del informe que dieron? Bueno, aparentemente. Vamos a ver el segundo punto. Más el pueblo. Mírese, más el pueblo. Pero es que hicieron lo que hace mucha gente cuando, vea, hagamos este negocio. Sí, pero es que tal cosa, pero es que hicieron lo mismo. Más el pueblo que habita aquella tierra, que es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Cuando se refiere a los hijos de Aná, eran los hijos de los gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Esto eran tribus que estaban alrededor del desierto. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30, se levanta uno de los 12 que fue. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué hicieron? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Miren todo lo exagerado que dijeron. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33. También vimos allí que gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros como a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. En esta historia vemos primero un reporte. Aquí vemos que se pidió una información. Y entre el liderazgo empresarial sabemos que lo que no se mide, ¿qué? No se controla. ¿Cierto? Todo en la parte empresarial se tiene que medir. ¿Cómo se mide? Con números que representan con gráficas.
para saber realmente el avance, o las líneas, o las curvas de crecimiento. Bueno, en fin, no quiero entrar en esos detalles. Este hombre aquí pide un informe, y con base a ese informe, ellos comienzan a dar una información, comienzan a decir sí, pero, comienzan a ver todo lo negativo. ¿Cuántos años llevaban ellos en el desierto? 40 años de tedio, de aburrimiento, viendo la misma piedra, viendo la misma lagartija, viendo lo mismo, dando vueltas ahí 40 años. Y cuando Dios les dice que hay una promesa para que logren algo bueno, en vez de querer hacerlo y en vez de entrar con harta disposición, comenzaron ¿qué? A quejarse, a ver lo malo, pero es que tal cosa, pero es tal otra. Pasa lo mismo cuando pongamos varios ejemplos. Señor, quiero ser independiente, quiero tener un negocio, y Dios le da el negocio. ¿Y ya después qué? Pero es que no, es que ese barrio, pero es que tal cosa, pero es que los proveedores, pero es que los distribuidores. Señor, dame un empleo, y Dios le regala un empleo. Pero es que mi jefe, pero es que ti, pero es que lo obrario. O sea, comienza ya a concentrarme en los gigantes que van saliendo ahí. Si yo le pedí algo a Dios, si Dios me prometió que me iba a ir bien, pues yo tengo que entrar con una actitud diferente que es lo que vamos a estar hablando. Entonces, el primer punto que quiero que tocamos dentro del liderazgo es que usted va a aprender a entregar informes y a pedir informes. Nosotros no podemos dar por hecho. En una familia, padres, hay que pedir informe. ¿En qué sentido? Usted delega una tarea a sus hijos, usted no puede dar por hecho, usted tiene que hacerle seguimiento. Venga, ¿cómo hizo la tarea? Venga, vamos a revisar. Usted le puso a organizar la cama, venga, vamos a ver cómo quedó la cama. Uno necesita hacerle seguimiento a las cosas de la familia. Pero es que a veces los hijos van cogiendo mucho vuelo y cuando usted ya quiere pedir informe, pues su hijo ya tiene 25 y usted nunca lo hizo, pues ya usted que lo va a tratar de controlar. Por eso necesitamos pedir informes, es muy importante. Y en la vida cristiana, mire, uno como pastor le pide informes a los discípulos y los discípulos nunca le informan a uno. Le escriben al otro día, le mandan información a los 2 días. Y aún dentro de eso, yo tengo que aprender a entregar informes. Porque es que eso es parte de mi formación. Necesito. Mire que aquí vemos que Jesús también pidió informe a sus discípulos cuando ellos los mandó a que evangelizaran, ¿se acuerdan? Ellos se fueron de 2 en 2. Y después, ¿qué les dijo? ¿Cómo les fue? Venga, sentémonos. Es decir, pidió informes. Y algo que le choca al ser humano es que le pidan informes, porque por natural somos rebeldes. Entonces no me gusta, no me parece, es que aquí después me la monta, mucho trabajo. Y necesitamos aprender a ser buenos líderes. En el caso que estemos ejerciendo alguna función, no podemos dar por hecho, necesitamos hacer seguimiento, necesitamos estar pidiendo informes. Es el primer punto que quiero que tengamos en cuenta para los que estamos bajo temas de liderazgo. Ahora, el 83% de esos 12 personas, que fueron 10, trajo un informe ¿cómo? Malo. Trajo un informe totalmente negativo. Fueron 2 actitudes diferentes frente a un mismo panorama. 2 actitudes muy diferentes frente a un mismo panorama. 2 que vieron una oportunidad y otro que vio ¿qué? Una dificultad. Y vio un gigante al frente. Entonces necesitamos, familia, entender que hay que enfrentar las cosas con una mejor actitud. Y el primer gigante que usted debe derrotar es el mental. Quizás usted tiene todos los títulos, usted es un capaz, usted es un berraco, usted ha pasado por la universidad, la formación académica, familiar, la experiencia humana. Y quizás el gigante más grande de su vida es el gigante mental. El que usted siempre, primero, usted cree que el mundo está contra usted, que usted siempre está a la defensiva. Otro gigante mental, el que usted siempre está mirando, pero tal cosa, ¿será? Es que me preocupa, no puedo, es tal cosa, ¿será que sí? Segundo gigante mental que tenemos que derrotar. Tercer gigante mental, es que fulano de tal, es que el jefe, es que el profesor, es que mi esposo, es que mis papás, es que mi marido. A todo le echamos la culpa. Todos vivimos buscando culpable de las situaciones que nos pasan alrededor. Y es donde necesitamos entender entonces, iglesia, que hay que asumir las cosas con una actitud totalmente diferente. Vamos a ver entonces el primer punto, que está en el versículo 33. ¿Qué dice allí? Si me lo lee, por favor. También vimos allí que gigantes. Ahora, los israelitas habían sido testigos presenciales del poder de Dios. ¿Usted ha sido testigo presencial del poder de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que usted ha visto milagros en su vida.
Yo sé que usted ha visto respuestas. Pero entonces, ¿por qué cuando salen algunos gigantes, que ahorita vamos a comenzar a describirlos y durante todo este mes vamos a comenzar a sacar gigantes emocionales, gigantes familiares, gigantes mentales? Lo estoy metiendo como en todo el proceso de esta secuencia que vamos a estar manejando. ¿Por qué nos llenamos de cobardía? ¿Por qué nos llenamos y comenzamos a hablar cosas inadecuadas? ¿Por qué tenemos un lenguaje tan siempre de derrota? ¿Qué fue lo que más contagió y lo que más hizo daño en el tema de la pandemia? Al principio, ¿recuerdan? La zozobra, el temor, el miedo. Y eso fue lo que realmente se dispersó más rápido que aún el mismo virus. Porque todo el mundo andaba con un terror, con un miedo, con un temor. Y es lo que más fácil se dispersa en una sociedad, en una comunidad, y lo que más daño hace, el miedo. Y hoy en día muchas personas están tullidos de miedo, y si el nuevo orden mundial, y si nos atacan, y si las vacunas, y si aparece esto, y si tal cosa, y si tal otra. Entonces comenzamos a hablar, a llenarnos de unas actitudes negativas por todo el informe que estamos recibiendo. ¿Quiénes son los primeros que dan unos informes negativos? Las noticias, los medios de comunicación, los periodistas, toda la basura que encontramos en el internet. Es un informe totalmente negativo. Y muchos cristianos, hijos de Dios, mantienen ahí metidos y es lo primero que creen. Claro, y te mantienen tullidos de miedo. Y tal cosa y tal otra. Pero lo que dice la palabra de Dios, las promesas que tenemos, es lo que menos, o lo que más rápido olvidamos sería. Y a lo que menos le prestamos atención. Ese pueblo de Israel a lo que menos le prestó atención fue a qué? A la promesa que Dios le había dado. Que iban a entrar ¿dónde? A una tierra prometida. ¿Y ellos en qué se concentraron? En el informe que les trajeron. Usted y yo debemos de tener la mentalidad de Jesús y pensar como hijo de Dios, de que Dios tiene algo bueno para nosotros en medio de cualquier situación. Y yo sé que usted y yo lo hemos visto. Nosotros hemos visto aquí muchos milagros, testimonios de cosas de lo que Dios ha hecho en una temporada que aparentemente es muy difícil, y Dios sigue respaldando y bendiciendo a sus hijos. Entonces necesitamos derrotar ese gigante mental. Segundo, ese gigante con el que nos expresamos. Familia, usted no me puede decir que usted es hijo de Dios y tener un lenguaje tan negativo. A todo verle el pero. Y disfrazarlo que es que somos muy prevenidos. Porque es que esta gente que estaba diciendo, nosotros somos muy prevenidos. Porque es que vimos gigantes. Y esa tierra nos va a pasar esto y acá. Entonces, ¿cuál es el Dios que usted tiene? ¿El Dios que usted tiene es más pequeño que los gigantes mentales que usted tiene? ¿O el Dios que usted tiene es el gigante de gigantes que está por encima de esas circunstancias que usted ve difíciles? Pero tristemente perdemos la conexión, como lo perdió Amalia la piloto. Perdemos la conexión de Dios, o como lo hicieron los discípulos de Jesús, y comienzan a ver las cosas externas, las circunstancias externas, y no lo que Dios dice para usted y para mí, que está en su palabra. Que esto es lo que realmente lo tiene que regir a usted, las palabras y las bendiciones de Dios. Entonces Dios nos está llevando a un momento de la historia, familia, para que rompamos los miedos, rompamos con el pasado, rompamos con los temores, con los esquemas. Dios nos está llevando en un momento a donde es como cuando usted está en la piscina. Usted está allí y pasa Dios por un lado y llega y le da un empujoncito para que me meta. Porque usted no ha querido meter porque no sabe nada, porque me ahogo, porque le tengo miedo al agua. Y muchas veces Dios nos tiene que dar un empujoncito hacia el lado de la piscina para que nos quite el miedo. Para que usted diga, es que yo tengo a Dios de mi parte. Y si yo estoy con Dios, voy para adelante y le doy el primer lugar a Dios. Pero usted, frente a los informes externos que recibe de la economía, de las noticias, del gobierno, de su empresa, el informe del médico, el informe que traen a su casa, usted se llena de miedo y comienza entonces a razonar, a argumentar y a quejarse. ¿Vamos bien hasta allí entonces? ¿Cuál es su miedo? Yo quiero que usted piense en esta noche, ¿cuál es su miedo? Usted mira, yo no tengo miedo. Yo tengo a Dios, yo no tengo miedo. Pero quizás usted, ¿a qué no le quiere dar la cara? Yo aquí apunto algunas cosas cuando escribía este tema. Quizás usted, ¿a qué no le quiere dar la cara? ¿A qué conversación usted no quiere tener? Y usted la viene dilatando. Quizás, ¿en qué comodidad estás en este momento de tu vida que no quieres desafiarte?
Porque es que uno se acostumbra a vivir con esos gigantes. Que quizás usted le está tallando en su vida por la comparación que usted ha sentido en su familia, en su vida laboral, en su vida familiar. La enfermedad será en este momento un gigante en su vida, que usted lo visitó y usted no lo esperaba, que le reventara un metástasis, un tumor, un órgano funcionando mal. ¿Cuál será el gigante en este momento en tu vida? Una relación del pasado, una cicatriz que no ha podido sanar, un dolor en el alma, que alguien lo abandonó, que alguien lo traicionó, una vergüenza en su corazón. ¿Qué será el gigante de su vida? Lo echaron del trabajo y usted no ha vuelto a conseguir trabajo y eso se le convirtió en su gigante. ¿Qué más será su gigante? Su empresa que ya no produce, las circunstancias difíciles que usted dice, es que mi empresa es aquí, hay más de uno deseando estar allá. Eso será su gigante. Su situación financiera, donde usted no ha podido levantar, el complejo que tiene. ¿Será que usted ya aparentemente dice, no, eso eran bobadas de niña, y hoy en día usted con la vida adulta que tiene, usted todavía tiene complejos? Porque uno de muchachos, ¿cuáles son los complejos? Normalmente los colegios son crueles, ¿cierto? Mi complejo como hasta los 16 fueron las orejas, y eso donde me decían, se burlaban, y yo luché con ese gigante, porque no me sentía, yo decía, no, ¿quién se va a fijar en mí? Yo tan feo, y como no había plata para peluquearme, entonces era bien orejón y bien peludo. Y por la cuadra pues vivía alguien que era, todos los que en ese tiempo trabajaban en la empresa municipal eran los ricos de la cuadra. Entonces, todos los tres vecinitos de mi lado trabajaban los papás, en Encirba o en Cali. Y yo decía que mi papá trabajaba en construcción. Uy, qué vergüenza, qué boleta de papá. También los otros papás trabajaban. Y llegó la playita que nos gustó a todos. Y ellos iban a hacer visita con las primeras zapatillas que salieron, que fueron las Diadora o las Trooper. Estoy hablando la gente de mi edad, de pronto ustedes que son más jóvenes que yo no me acuerdan. Pero todavía no habían Adidas, Nike, todavía estaban las Trooper y las Diadora. Fueron las primeras zapatillas que salieron al mercado. Y ellos iban con eso. Y yo tenía las grullas, ¿acuerda grulla? Que eso quemaba. Croydon. Y claro, yo voy a hacer visita con eso. Y mi mamá me compraba 2 tallas más. Porque para que durara, porque uno entraba en sexto y eso en realidad está octavo. Entonces en la puntica del zapato le poníamos papel periódico. Entonces uno parecía un payasito, peludo, orejón y con zapatos más grandes. Y era un complejo, claro, y la peladita pendeja dijo, usted está muy feo, yo de usted no me voy a fijar nunca. Y le paró bolas, me acuerdo hasta el nombre del pelado porque vea, yo llegué a la vida adulta y yo todavía le tenía rabia al muchacho. John Edward. Y él todavía, y claro, ya dijo, no, yo prefiero a John Edward. Yo me fui más ofendido, más adolorido. ¿Por qué? Porque era un gigante que tenía en mi vida. Pero quizás hoy en día usted con la vida adulta que tiene gigantes. Adultos inseguros, acomplejados, miedosos, no pueden hablar en público. Medio me hablan duro, medio me miran, ay, no entiendo, todo el mundo está contra mí. Entonces, ¿qué complejo no ha podido usted vencer? ¿O qué marcas en su vida quedaron de papá y mamá? ¿O qué marca quedó de una relación del pasado en la que usted quedó frustrada en esa relación? O frustrada. Entonces, el primer gigante que vamos a enfrentar, ¿cuál es? El de los esquemas mentales. En este tiempo de oración, vamos a orar por los esquemas mentales. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Yo lo leo para que ustedes no se me muevan porque ahorita seguimos leyendo números. Dice así 2 de Corintios 10, 4. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Quizás en su vida usted está lidiando con un poco de argumentos falsos que usted mismo se los grabó en su cabeza y que no es lo que Dios dice de usted y cree en usted y espera en usted. Y usted fue llamado a destruir esas fortalezas. A eso hemos sido llamados. Y siempre Dios nos va a llevar a tratar de conquistar esos gigantes para que seamos libres. Si usted no conquista esos gigantes, por eso encontramos cristianos llenos de años en una iglesia cristiana y con unos pocos de gigantes en su vida. Cristianos testarudos, rebeldes, tercos, a todos le llaman a la contraria, siempre son los mejores, siempre dicen que están bien. No, yo me conozco la Biblia. Y llevan años metidos en una iglesia.
Y dicen que están súper bien y tienen hasta ese propio gigante, su propio engaño. Por eso la gente no cree en los cristianos, por el testimonio de vida que dan. Ni la familia dice, no, es que usted es cristiana, con el mal genio que mantiene, con una legadera, con una peleadera. ¿Me hago entender? Ese es el primer gigante que necesitamos derrotar, familia. Sigamos leyendo ahí el versículo 20, vamos por favor al 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amelet habita en el Negueb, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué comenzó a hablar este pueblo? ¿Qué comenzaron a decir ellos? Que no podían, que era más fuerte la situación. Y quizás usted al ver la circunstancia en su esposa, en su pareja o en su hijo, usted dice, no va a cambiar, es más fuerte la situación. Y quizás usted es el gigante que ha visto. El problema es que usted no ha peleado con las armas que tiene que pelearlas para destruir esos gigantes emocionales o familiares o espirituales. Y usted ha dicho, de esta no salimos. Es decir, usted ya llenó hasta de tristeza, amargura, usted ya tiene altibados emocionales, hoy sí, mañana no. Porque usted no tiene su fe firme y sólida en el Señor, sino que usted está viendo los gigantes que vienen y que le dicen, nos los vamos a comer. ¿Qué fue lo que ellos decían? Que esta gente, ¿qué? Se los iba a tragar. Esta tierra es una tierra atroz y gente que nos va a tragar. Y quizás usted piensa que las circunstancias se lo van a tragar, o las circunstancias que usted está viviendo en este momento, usted dice, llevo 1 año, 2 años, usted siente que se lo tragó y eso se le convirtió en un gigante. Ahora, en ese momento se levanta ¿quién? Caleb. Vamos a leer el versículo 30. ¿Quién era Caleb? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo él? Subamos luego y tomemos posesión de ¿quién? De ella. ¿Porque qué? Más podremos nosotros que ellos. Ese argumento de Caleb estaba fundamentado ¿en qué? En las promesas que él tenía. Ese argumento de Caleb estaba fundamentado ¿en qué? En lo que había aprendido de Moisés y en lo que había aprendido de su líder directo Josué. Por eso es importante, yo le animo, mire, uno necesita tener un mentor en la vida, que a uno le diga, mira, ajustemos esto, yo te sugiero que hagas esto. Dios pone personas en la vida de uno. Usted no le huya a una cita pastoral, porque es que Dios pone personas para que nos digan, ojo con esto. Lo que él cimentó y lo que él dijo ese día, lo argumentó porque su fe estaba cimentada en las promesas de Dios. Primer punto, entonces si usted no lee la Biblia, pues quiero decirle que usted no conoce las promesas de Dios. Por eso el testimonio que daba ahorita la señora Gloria. Es necesario reconocer las promesas de Dios. Y es necesario tener un mentor que me ayude a tener la visión de Dios y que cuando usted va al gigante te diga, tranquilo, no tengas temor. Es más poderoso el que tenemos. Pero si usted se aísla, usted mismo maneja su vida espiritual como usted quiere, usted dice, yo estoy hablando con Dios. ¿Esa es la actitud de quién? ¿Se acuerdan de Elías? Esas personas que se ensimisman, ¿cómo se dice? Se me fue. Bueno, se encierran en sí mismos. Tal vez usted se encierra en sí mismo o en sí misma. Y uno necesita, familia, tener contacto con los demás. No crea que es que yo hablo solo con Dios, aquí el Espíritu Santo, y yo manejo mi vida como yo quiero. Dios necesita y nos pone en comunidad para ser tratados unos con otros. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Versículo 32. Vamos al versículo 32. ¿Qué dice? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Qué comenzó a hacer la gente? Hablar mal. ¿Y qué comienza a pronunciar usted? ¿Qué sale de su boca cuando usted escucha que están los vagones, los containers de los barcos están estancados en el mar? Que la economía va a cambiar, que internet tal cosa, que la guerra aquí. ¿Qué sale de su boca? ¿Comienza a hablar mal?
comienza a quejar, comienza como a dudar de Dios. Usted dice, Señor, hay una promesa que tú estarás conmigo, Señor, pase lo que pase. Salga el anticristo, salgan otras pandemias, Señor, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, no hay gigante que me pueda derrotar. Ahora, qué triste también, quiero tocar aquí ese punto, cuando uno habla mal del lugar donde uno fue alimentado. Y yo lo pongo en contexto, ¿por qué? Porque esta gente había recibido provisión de Dios. Sí. ¿Esta gente se había alimentado por la mano de Dios? Sí. ¿Y ahorita qué estaban haciendo? Hablando mal. ¿De quién? De la promesa de Dios. Y qué triste cuando una persona ha ido a una iglesia, se ha congregado en una iglesia y después comienza a hablar mal. Eso es ser uno muy canalla. Porque usted, quiera o no quiera, de allá se alimentó, de allá le enseñaron. Entonces, tratemos nunca estar, mire, uno de los pecados que caemos muy fácil es con la lengua. Trate de guardar su corazón, su boca, de comentarios que no tienen sentido. No comente. O sea que el chisme es muy disimuladito, ¿cierto? Como irse infiltrando. Es que me di cuenta, es que yo pienso, es que tú qué piensas, tú qué sabes. Nunca hable mal. En las familias se prestan para unos bochinches. Te dices cuenta de mi tía, te dices cuenta de mi sobrina, te dices cuenta de la abuela, te dices cuenta del abuelo. ¿Comienzan a qué? A hablar mal. Y eso acorta la bendición. ¿Usted quiere ver bendición en su vida? Frene la lengua. Y frene los pensamientos. Porque hay otros que no hablan, pero lo piensan. Y Dios sí escucha lo que usted está pensando. ¿Vamos bien hasta allí? Versículo 33. Vimos allí que gigantes. ¿Y éramos cómo? Éramos nosotros a nuestro ¿qué? Parecer. Como langostas. Como langostas. Mire, esta gente se llenó tanto de temor que hasta su confianza en sí mismo falló. Su autoestima. Y ellos comenzaron a decir, es que ellos allá nos ven de esta forma. Pero si usted sigue estudiando la Biblia, ante los gigantes y la gente de Canaán estaba asustada por los israelitas. Cuando usted sigue leyendo la historia se va a dar cuenta que antes los gigantes y la otra gente estaba preocupada porque es que ellos sí sabían, uy no, esos israelitas Dios los sacó de Egipto. ¿Y Egipto cuál era? ¿La civilización qué? Más poderosa en el tiempo. Es decir, los otros sí les tenían respeto, pero como ellos tenían su autoestima tan baja, que decían, no, nos ven como langostas. Y es lo que le pasa a mucha gente que necesita aprobación en su vida. Va para el baño y ve que hay un grupito hablando y se ríen. Ay, se están riendo de mí. Ay, no, que me vieron. O sea, mantienen tan enfermita emocionalmente que creen que todo el mundo habla de ellos. Da la casualidad que se rieron por alguna bobada y ya hacen película. O sobre el teléfono y fue a contestar el teléfono allí y ya dice, ¿por qué te fuiste a hablar por allá solo? ¿Quién te está llamando? ¿Tu amante o qué? ¿Ya hacen película? O le pasa a los hombres celosos lo mismo. ¿Me hago entender? Comenzamos a ver cosas que no son. Esta gente comenzó a ver cosas que no eran ciertas. Pero cuando yo no tengo confianza en Dios y no tengo mi seguridad en Dios y mi fe firme en Dios, cualquier cosa me hace dudar. Y tal vez usted cualquier cosa le hace dudar de su pareja, de su fe, de sus hijos, de su iglesia, de su familia, porque usted mantiene a la defensiva. Todo el mundo está contra usted. Entonces, ¿el problema es de la gente o suyo? Suyo, familia. Porque es que dejamos de ver a Jesús para comenzar a ver los gigantes. ¿Qué hizo la gente en la barca? Dejó de ver a quién, a Jesús, y vio las olas gigantes. ¿Qué hizo la gente en esta expedición que hicieron? Comenzaron a ver a los gigantes y no la promesa que Dios les había dado. Pasemos al capítulo 14, por favor, ya para ir cerrando en esta noche. Vamos a leer el 14, del versículo 1 al 3 por ahora. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mire cómo se contagió el miedo. Por 10 que llegaron, ya toda la congregación ya gritando y en un show y llorando. Versículo 2. ¿Y qué hicieron?
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Comenzaron a victimizarse. ¿Y cuántas veces usted se ha victimizado? ¿Cuántas veces usted, no, es que el mundo está contra mí? Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová? Mire, comenzaron a hacerse preguntas. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? No sé si usted le ha pasado alguna vez en su vida que usted se hace preguntas: Señor, pero yo trabajo, yo te busco, y me está yendo tan mal. Y comienza usted a comparar. En cambio, mira ya mi hermana, eso que mantiene con mozos, mire este que mantiene allá, y le va bien en la vida. Y comienza usted a comparar. Dice: yo voy, yo ayuno, yo vigilo, yo hago todo en la oración. Y usted comienza a decir: ¿por qué me va a estar yendo así? Eso es lo que estaba diciendo esta gente, porque se concentró en los gigantes de su vida. Y recuerde que de aquí hasta estos próximos 8 sábados que vamos a tener hasta cerrar este año, vamos a decirle a Dios que queremos pasar un 2022 con gigantes derrotados. Gigantes emocionales, mentales, financieros, físicos, derrotados. Y los más peligrosos son los emocionales, que es el que hace creer a la gente que está bien y mentiras que está re mal, que es el que hace a la gente ponerse en contra de los demás. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amarás, ¿qué? Te amarás a ti, a tu prójimo, como a ti mismo. Y si usted no tiene una valía de sí mismo, usted se le dificulta tener buenas relaciones. Y por eso mucho, quizás, tenemos malas relaciones con la gente, con la familia, con la suegra, con el suegro, con la nuera, con el hermano, con la familiar, con los sobrinos, con los hijos, con los abuelos. ¿Por qué? Porque internamente no hemos sido sanos y no han sido derrotados todos esos gigantes emocionales. ¿Qué más hizo esta gente para ir cerrando en esta noche? Versículo 4. Y decían el uno al otro: ¿qué? Designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Mucha gente, y eso es lo triste cuando enseñan el evangelio de Dios a nivel de que Dios suple todo lo que queramos, todas nuestras peticiones, que Dios es un Dios que nos da plata, oro, beca, salud, amor. Porque cuando no lo logramos, ¿qué queremos hacer? Volvernos al pasado. Esta gente quiso volverse a Egipto, que representaba su pasado. Y muchos de nosotros quizás en algún momento pensamos volvernos hacia el pasado. Queremos volver al Egipto. ¿Por qué? Porque decimos: no, pero eso no hubo respuesta de Dios. Y quizás cuando surge la enfermedad, cuando surge el problema, se dice: pero ¿por qué a mí? Yo quisiera, cuando no buscaba a Dios me iba a estar bien. Hay gente que me ha dicho a mí: Wilson, cuando yo no buscaba a Dios me iba mejor. Comencé a buscar a Dios y me está yendo peor. Y quieren volverse a Egipto. Y aquí comenzamos a argumentar, a razonar. Nos ponemos agresivos. En la relación de pareja nos ponemos agresivos contra la pareja, contra nuestros hijos, contra las personas. Y queremos decir: yo para no vuelvo. Yo estoy bien así solo, sola. ¿Qué hizo Elías? Se metió en su cueva porque él consideró que estaba bien y que era la mejor opción. Y Dios le dice: no, yo no te mandé a que te metieran en esa cueva. Tú fuiste el que te metiste en esa cueva. Pasa mucho cuando uno llama a la gente y dice: ve, ¿por qué no has vuelto? Es que estoy viviendo yo aquí este momento a solas con Dios. Y Dios dice: yo no te mandé a vivir este momento a solas con Dios. Tú fuiste el que te metiste en esa cueva. Porque la forma como yo te sano, como yo te libero, como yo hago algo en tu vida, es estando ¿en qué? Comunidad. Dios designó la comunidad ¿para qué? Para que los defectos de mi hermano, los errores suyos, entre todos los pulamos. Los defectos de su familia, los errores que usted le ve a su hermana, a su papá, a su sobrino, es lo que Dios necesita para pulir su carácter. Las persecuciones que usted dice que tiene en el trabajo, que tiene en su vida personal, la enfermedad que por un momento otro salió, quizás Dios está probando y formando tu fe, pero usted está perdiendo el examen. Porque toda prueba que Dios pone en la vida de nosotros tienen dos complementos. ¿Cuáles son? La fe y la obediencia. ¿Recuerda que esta semana lo vimos? Y quizás nosotros ahí hemos perdido el examen, porque ni tenemos fe, ni obedecemos lo que Dios nos dice. Vamos al versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos. ¿Y hablaron a qué? A toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, ¿qué es?
Mira la actitud de esa gente. Los otros 10 dijeron que esa tierra se los iba a tragar y que esa tierra los iba a devorar. ¿Cierto? Y que todo el que estuviera ahí, esa tierra se los devoraba. Ahora, ¿ellos estuvieron allí? Sí. ¿Y por qué no se murieron? Porque es que uno siempre está exagerando las cosas. ¿Será que usted es de los que exagera las cosas? ¿Será que usted tiene tendencia a estar exagerando? ¿Será que usted guarda el registro de ofensas? Y usted dice, es que me hicieron, es que eso fue... Y usted exagera la situación. Y ellos dijeron, no, al contrario, ¿esa tierra qué? Esa tierra va a ser buena, fértil en gran manera. Versículo 8. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Tierra que qué? Que fluye leche y miel. Y el versículo 9 que dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo será apartado de ellos, y con nosotros, ¿quién está? Y con nosotros está Jehová. No le temáis. Dígale al que está ahí a su lado, con nosotros está Jehová. A ver, dígaselo, con nosotros está Dios. Entonces, ¿quién temor vamos a tener? ¿De qué nos vamos a preocupar? Chicos, Dios está con nosotros. Ahora, quiero que vayamos al versículo 10. Versículo 10. A ver, ahí ya, mucho amor. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Caleb dijo, miren, no se preocupen, tranquilos, de esta salimos. ¿Qué miedo a la pandemia? ¿Qué tema de miedo a que no hay desempleo? ¿Qué tema de miedo a que la situación está difícil? Nosotros estamos con Dios. ¿Y estamos con Dios? Vamos a la fija. Pero entonces la gente, ¿qué dijo? ¿Vamos a qué? A apedrearlos. Se molestaron. Ellos querían apedrearle a los dos porque no querían enfrentar los gigantes. Mire, la gente le disgusta, le ofende que le confronten, que lo cuestionen, que lo quieran llevar a reflexionar, que le hagan preguntas como las hacía Jesús, que le digan, ¿por qué estás así? ¿No será que tú eres esto? Siempre el ser humano se va a poner a la defensiva porque no nos gusta bajar la cabeza, no nos gusta reconocer que estamos equivocados, y ahí es donde queremos apedrear, darle piedra al que nos confronte, al que nos esté desafiando a derrumbar los gigantes. Y la duda es rebeldía, familia. Y si algo ofende a Dios, es que pongamos en duda su palabra. Si usted sigue leyendo la historia, hubo una consecuencia muy difícil para esta gente. Esa gente no entró a la tierra prometida. Se perdieron esa bendición, porque la duda los llevó a pecar. No dude lo que Dios le ha dicho, porque eso ofende a Dios. No ponga en duda lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nosotros no queremos enfrentar los gigantes, cuando nosotros no queremos enfrentar las circunstancias, mire, las cosas no entran por un oído y nos salen por otro. Porque usted está tan encerrado en sí mismo que usted dice, como yo estoy manejando las cosas, lo estoy haciendo bien. Y considero que como yo estoy actuando bien. Y Dios le dice, oiga, no sea rebelde. ¿Y usted qué le dan ganas de darle? Darle una pedrada a esa persona que le dice que está haciendo las cosas mal. Porque a nadie nos gusta que nos incomode. ¿Qué es lo más rico para una persona? Estar ¿qué? Acomodado. Y si usted está acomodado como usted está manejando la relación, usted está cómodo, si usted está bien acomodado como usted tomó las decisiones bajo su propio precepto y concepto, usted dice, yo estoy cómodo con esto, pero tal vez no es lo que Dios quiere en su vida. Entonces cuando le dicen que estás mal, te vas a molestar. Vuelvo un poco el mismo ejemplo de lo que pasa con los padres. Bien, yo creería que tú debes de hacer esto y esto con el niño, con la niña. No, pero es que yo no creo, es que tal. O sea, usted saca su argumento, porque ¿a quién nos gusta, el papá, que nos digan que necesitamos hacer correcciones en nuestros hijos? Si nosotros creemos que somos los mejores papás y como lo hemos hecho hasta ahora, está súper bien. Las consecuencias de nuestros pecados, familia, nos van a alcanzar tarde o temprano. Y la consecuencia de ese pecado alcanzó a este pueblo. A ellos los alcanzó. ¿Y saben qué les pasó? Vamos a leerlo en el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Señor, no hagas eso, lo van a oír los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra. ¿Qué está haciendo ahí Moisés? Diciéndole: Señor, no hagas eso. Intercediendo, diciendo: no vaya a hacer eso. Sigamos así, tengámosle paciencia a este pueblo. Versículo 20, ¿qué pasó? Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme ¿qué? A tu dicho. Versículo 21, ¿qué dice? Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, ¿qué pasó? No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Toda esa gente, y dicen los estudiosos que eran aproximadamente 2 millones de personas, no vieron la tierra prometida. ¿Quiénes la vieron? La nueva generación. Hasta que no murió el último de esa generación, no pudieron entrar a la nueva tierra prometida. Porque el pecado tarde que temprano nos alcanza. Las prácticas de hechicería, brujería, tarde que temprano, esa consecuencia nos alcanza. Que llevé a mi hijo para que le curaran del ojo, tarde que temprano, esa puerta te va a alcanzar. Que me llené de amargura contra fulano, que hablé contra fulano, contra sultano, tarde que temprano, la consecuencia de esa circunstancia te va a alcanzar. Tarde que temprano va a alcanzar las malas decisiones que tomemos en las emociones. Por eso yo les quiero invitar, mire, digámosle a Dios: Señor, yo quiero derrotar los gigantes. Gigantes en mi vida emocional, familiar, física. En su vida espiritual, quizás usted tiene gigantes. Usted comienza a orar y queda dormido. Un gigante que diría que le soba la cabecita y lo hace dormir. Usted lleva años diciendo que ama a Dios y usted no ayuna. Es el primer gigante que usted quizás tiene que derrotar, porque usted: no, es que yo ayunar, no, a mí me da un hambre, me cojo un hormigueo en el estómago. Quizás usted lleva años diciendo que busca a Dios y usted no se congrega. No, yo busco a Dios así por los laditos. Quizás esos son los primeros gigantes que tenemos que derribar. ¿Qué gigantes tiene que derribar usted en su matrimonio? Que están allí. Siempre ese gigante se queda calmado por un tiempo y por otro tiempo vuelve y se levanta. Y le pone la relación como fría, seca, apática. Él se pone muy grosero, muy soberbio, usted se pone muy respondona, no me jode nadie. ¿Cuántos gigantes tenemos que derrotar en nuestro carácter? No pasemos al 2022 con esos gigantes, familia. Vamos a comenzar a ver gigante por gigante, cada 8 días, gigante por gigante. Vamos a comenzar a decirle: Señor, derriba estos gigantes de mi vida, porque quizás llevo años y yo me acostumbré a vivir con ellos, como le pasó al pueblo de Canaán, con actitudes, con conductas, con comportamientos que no honran a Dios. Pero usted dice que ama a Dios. Y los discípulos amaban a Jesús, sí, ¿cierto? Y estaban en la barca con Jesús, ¿cierto? Pero hablaron mal cuando vieron las olas gigantes. Este pueblo había visto ya 10 veces la obra de Dios, por eso Dios les dice: 10 veces me han tentado. 10 veces. Habían visto ya la gloria de Dios. Y quizás Dios en este momento le está diciendo: solamente crean. Y quizás Dios también te está diciendo lo mismo a ti: crea. Que ese gigante que tenés al frente de tu vida, yo soy más grande que ese gigante. Pero ¿cómo lo deben pelear? Ese tema lo vamos a dar este miércoles. ¿Cómo pelear esos gigantes? ¿Cómo batallar con esos gigantes? Porque usted se ha enojado con la gente, usted ha peleado con el carácter de su hijo, usted ha peleado con su jefe, usted ha peleado con su esposo, usted ha peleado con su papá, usted ha peleado con la suegra, en la parte humana. Pero esas batallas se pelean de una forma que lo vamos a ver este miércoles en la reunión. Quiero invitarle que oremos, que nos dispongamos a orar. Quiero invitarle que alguien de estas, si me ayudan con las luces, para tener un tiempo, la puerta está cerradita, para tener un tiempo de intimidad con Dios, de oración con Dios. Los que están ahí conectaditos en las redes sociales, para que también se dispongan a orar en su casita.
estás, quiero invitarte en esta noche que quizás hay gigantes los cuales tenemos que enfrentarlos. Y la única forma de enfrentarlos es colocando nuestra mirada en Jesús. Aquellos hombres bajaron su mirada a Jesús. Aquellos 10 espías de esta historia bajaron su mirada de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y se concentraron en los gigantes. ¿Qué gigantes en este momento en su vida le están afectando? ¿Qué gigantes quizás en su corazón? Por sentimientos de rabia, de impotencia, de amargura, de tristeza. ¿Qué gigantes? Abandono, rechazo, traición. Y eso está creciendo en tu corazón. ¿Qué gigante se ha metido en tu vida emocional? Te sientes inadecuado, inadecuada, inseguro. Temores, miedos, timidez. O al contrario, te crees muy autosuficiente. Tienes mucha autoconfianza en exceso. Quizás sin darte cuenta eres un poco orgulloso, soberbio, rebelde. Quizás hay gigantes en tu vida, en tu matrimonio. Conductas de tu esposo que te enojan, de tu pareja que te enojan. Que has peleado contra ese gigante, pero no con las fuerzas espirituales. Quizás hay conductas en ella que te disgustan. Ya has usado estrategias humanas para hacerle caer en cuenta en su error. Pero es un gigante que está allí, que no has peleado como debe ser. Quizás tus hijos tienen un gigante en este momento en su vida. Vicios, juego, alcohol, drogadicción, relaciones inapropiadas en las cuales tú le has cantaleteado, les has querido dar consejos y no te escuchan porque no has usado las armas que corresponden. Y al contrario, en tu frustración te has enojado, has murmurado, has hablado, has sido necio y necio en lo que has dicho de tu boca. ¿Cuántos gigantes tienes en tu vida espiritual? Que quizás tú sabes que debes de orar un poco más, que debes de ayudar un poco más, pero siempre tienes la respuesta preparada. Quizás siempre estás a la defensiva. Dile a Dios que tú necesitas fe y confianza. Es el primer punto en el que yo te pido que tú ores en esta noche. Dile: Señor, regálame fe y confianza en ti. Llena mi corazón de fe y confianza en ti, díselo a Dios. Ayúdame a enfrentar los gigantes, porque no es tiempo de llorar, es tiempo de hacer la guerra espiritual. Quizás ahora tienes problemas con tus hijos, con tu jefe, en tu barrio, en tu casa, en tu vida física. Y dile al Señor: Señor, yo voy a dar la batalla hasta que tú me des la victoria, pero no lo voy a hacer en mis fuerzas. Quizás en tu casa hay gigantes que han acompañado a tu familia por años. Hijos que se pierden por degrados, abortos. Quizás en tu familia se practica mucho la infidelidad, el adulterio. Quizás en tu familia hay muchos que se separan, que dañan los hogares. Esos son gigantes que están en las familias. Quizás alcoholismo. Quizás han habido muchos sueños castrados en tu hogar, en tu vida personal.
Por eso dígale al Señor en esa noche: Señor, lléname de pensamientos de victoria. No quiero ser como estos 10 espías que sus pensamientos eran pensamientos de frustración, de no puedo. Dígale: Señor, llena mi mente de pensamientos de victoria. Háblele a su mente, lleve su manito a su cabeza y dígale: mente, solo vas a producir pensamientos de victoria, porque el Señor me ha hecho justo y yo estoy resguardado por el Señor. Pelearé por mi vida, pelearé por mi vida a nivel espiritual, pelearé por mis hijos, pelearé por mi hogar. Señor, y yo quiero dar en esta noche por la inseguridad de Palmira, de Colombia. Esta batalla no se gana colocando más agentes. Se hará cuando los cristianos se levanten a decirle: Señor, destruye a ese gigante de la inseguridad que se ha levantado en nuestro país. No queremos vivir de los rumores, echarle culpas al gobierno, porque nosotros somos hijos de Dios. Nuestra batalla la damos es en la oración y no con la murmuración, no hablando mal. Porque mi boca debe hablar es victoria. Porque yo no vivo, no dependo de lo que diga el sistema. Yo vivo y creo en lo que tú dices. Dígale al Espíritu Santo que le dé fuerzas para poder pelear contra la falta de perdón. Quizás usted es muy duro. Quizás usted es muy dura. Quizás usted es muy regañón, muy quejoso. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a pelear contra mi amargura. Y decido perdonar. Quizás usted se ofende por todo. Dígale: Señor, decido no guardar más registro de ofensas, a no mantener cargado, pensando en lo que me dijo, en lo que hizo, en cómo me miró. Renuncio, Señor, a mantener ofendido. Dígale a Dios que cualquier pecado escondido que haya abierto puertas en su vida también se cierre. Quizás prácticas que no honran a Dios, usted las abrió un día y hoy han traído consecuencias a su familia, a los que usted ama. Y dígale: Señor, si un día por ignorancia o tal vez sabiendo, Señor, lo hice, Señor, yo te pido que cierres esas puertas de pecado en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Dígale al Señor que usted quiere pelear contra ese gigante del orgullo, de la arrogancia. Quizás en el fondo de su corazón usted debe reconocer que hay un poco de orgullo, que usted es un poco arrogante, que usted se pone un poco soberbio, soberbia, cuando no le dan la razón, un poco soberbio a veces con su pareja, un poco orgulloso, orgullosa con los demás. Dígale: Señor, yo quiero soltar eso. Suelto eso, dígale en el nombre de Jesús. Suelto el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Suelto la autojustificación. Dígale al Señor que usted suelta el chisme y la murmuración, la queja. Quizás usted tiene tendencia a esto. ¿Te diste cuenta? ¿Vos qué pensás? Si supieras. Y caes en chisme, en murmuración, en queja. Dile: Señor, yo suelto esto. Yo no quiero estar más con esas prácticas en mi vida. Quizás usted ha sido soberbio contra las autoridades espirituales. Quizás de usted han salido chismes, palabras deshonestas, murmuración. Ha hablado mal como lo hizo los hijos de Israel contra el lugar donde usted se ha alimentado espiritualmente. Ha hablado contra el hombre que le ha enseñado. Dígale: Señor, perdóname. Señor, y en esta noche a todo gigante que haya en nuestra vida, Señor, le reprendemos y le silenciamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de nuestra vida. Señor, quizás hay gigantes en esta noche que están invadiendo los cuerpos de cáncer, haciendo metástasis.
Yo te pido que tú liberes los órganos en el nombre de Jesús. Las amenazas de cáncer de próstata, los miomas, los tumores en los aparatos reproductores femeninos, límpiales en el nombre de Jesús. Y todo gigante que pueda haber allí, Señor, destrúyelo en el nombre de Jesús. Señor, todo gigante de migraña, todo gigante en los huesos, de artritis, de dolencias, de reumatismos, trae sanidad, por favor. Vamos, hijo de Dios, haga su propia oración diciéndole a Dios que esto alcance. Hoy por fe que se haga un milagro en mi vida. Y yo batallaré para que esos gigantes sean destruidos en el 2021 y no pase el 2022 con gigantes en mi casa, en mi familia. Dígale a Dios que el gigante de la duda, usted lo echa fuera de su vida. Esta gente dudó, dígale: Señor, yo echo fuera de mi vida la duda. Quizás la autoconfianza y la autosuficiencia. Quizás usted mismo se pastorea. Quizás usted mismo cree que usted está bien con Dios en su cueva con él como Elías. Dígale: Señor, echo de mi vida la autoconfianza y la autosuficiencia y reconozco que necesito de ti. Señor, todo problema que estén teniendo las parejas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo problema que haya en las oficinas con los jefes, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Habrá solo gracia. Brotará gracia, Señor, en el nombre de Jesús. No me quejaré más, no hablaré más, no pelearé en mi carne, Señor. Pelearé en el Espíritu. Todo problema que estamos viviendo con los hijos en este momento, ese gigante, Señor, de falta de comunicación, de rebeldía, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo gigante en la vida de mis hijos adolescentes, dígale usted, papá, ore por su hijo, por su hija. Todo gigante en la vida de sus adolescentes, con lo que ellos están batallando, dígale: Señor, los echo fuera en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios, por esta noche. Gracias, amado Rey, porque nos permites batallar, Señor. Batallar en la fe, batallar en el Espíritu, Señor. Hoy te adoramos, oh Dios, y te cantamos esta canción a ti, Señor. Vamos a terminar ese tiempo adorando a Dios, a decirle que mueva el estanque de su poder, de su gloria en nuestra vida. Vamos, usted metidito en oración, metidita en oración. Dígale a Dios que usted le pide que todos esos gigantes que puedan haber en su hogar se vayan. Señor, gigantes a nivel financiero, de deudas, de saldos en rojo, Señor. Haz un milagro en la vida de la gente. Muéstrate como te mostraste en el pasado. Tráete tu provisión a tu pueblo. No nos quejaremos más. No nos lamentaremos. No vamos a hablar mal de la situación. Nuestro lenguaje va a cambiar. Tendremos un lenguaje de victoria. Tendremos un lenguaje de poder. Diga: Dios está, voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Mi actitud será una actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que cree, que confía, que espera en el Señor. No le tendré miedo a la enfermedad. No le tendré miedo al informe del médico, al informe de las noticias. Creo en el Dios que tengo, que es el gigante de gigantes. Si usted cree que Dios es el gigante de gigantes, denle un fuerte aplauso al gigante de gigantes. Usted no está solo. Se va fuera el miedo, el temor. Estamos con Dios de nuestro lado. Vamos a decir: Él es
usted está en familia, yo le invito a que usted se tome de la mano con la persona que esté en su familia. Si usted está solo, tómese de la mano del Espíritu Santo. Él es su familia. Y vamos a decirle en esta noche al Espíritu Santo, queremos pedir que el peso de tu gloria visite mi vida, visite nuestra casa, visite nuestro hogar. Dígale al Señor, Señor, que el peso de tu gloria nos sustente. Usted que está ya conectadito en casa, dígale a Dios, hoy levanto mis manos desde mi casa. Y levante sus manos allí donde está. Levante sus manos. Dígale, Señor, yo te pido que la bendición del Padre nos visite. Que la bendición del Padre pisotee cualquier gigante que se esté levantando en nuestra familia. Padres, oren por los hijos. Esposos, oren por sus esposas. Parejas, oren uno por el otro. No es un momento estar orando por otra persona, sino por los suyos. Usted interceda como lo hizo Moisés. Interceda como lo hizo Moisés. Moisés se puso delante de Dios porque quizás en su familia han ofendido a Dios. Pero Moisés le dijo, Dios, no tengas en cuenta los pecados de ellos. Hoy dile tú a Dios, Dios, no tengas en cuenta los pecados de mi casa, de mi familia, de mi hogar. Hoy oro, intercedo por ellos y te pido que la bendición tuya los visite, la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la obra redentora se nos revele. Dígale usted en esta noche a Dios que la obra redentora de la cruz se nos revele y se le revela a mi familia. Y la bendición del Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, no puedo solo. Y yo quiero pedirle que usted, donde está, se abrace a sí mismo. Abrácese a sí mismo, a sí misma. Dígale, Espíritu Santo, hoy recibo tu abrazo de amor. Solo con tu abrazo puedo subsistir, aguantar, salir adelante. Que esta semana nuestra relación se fortalezca, Espíritu Santo. Y yo, Señor, te bendigo y te alabo. Gracias, Dios, por esta noche, Señor. Bendecimos a todos los que están conectados. Bendecimos a todas las personas que se disponen, Señor, también para honrarte a ti, Señor, en esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén, familia. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, familia, dos anuncios cortitos. La próxima semana, la próxima semana vamos a celebrar o vamos a agasajar a nuestros niños de la iglesia, todos los niños de nuestra iglesia. Yo quiero invitarles entonces el 6 de noviembre, familia, para que usted traiga a sus niños. Los que son los papás, hablan con mi esposa porque como se le va a dar un pequeño obsequio, sí necesitamos de su colaboración también para que nos ayude con el tema del refrigerio. Los papás de los niños, por lo menos de 3,000 pesitos para poder hacer el refrigerio de los niños y suplir los gastos de los obsequios que se les va a entregar. Motivarles también, recuerden que estamos con Navidad en Familia, 12 de noviembre en el Hotel Las Victorias, es un domingo a las 5 de la tarde, 4:30 de la tarde, perdón. Desde ahorita programes, hay que llegar temprano ese día porque el lugar solamente está por 3 horas, entonces necesitamos que todo el programa nos rinda. Entonces domingo, 4:30 de la tarde, 12 de noviembre, Navidad en Familia. De diciembre, perdón. Qué pena, no vuelvo a equivocarme. De diciembre. Familia, los queremos mucho, que Dios los bendiga. No se vaya sin saludar a su hermano, sin saludar a su personita, a su familiar. Nos despedimos de los que están en las redes sociales. Hasta una próxima. Chao, chao.